Bienvenidos a esta nueva miniserie del podcast llamada Multilingüismo Consciente. Mi nombre es Rebeca Inberg, lingüista y especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Laura Morgenthaler García, soy profesora de lingüística y sociolingüística en la Universidad de Bochum en Alemania y especialista en lengua y migración, temas que llevo investigando desde hace más de 20 años. Y en esta miniserie se juntó la profesora con su exalumna para traerles la experiencia en el área científica y social en un solo lugar. Quédate con nosotras y disfruta de estas charlas sobre multilingüismo consciente. Bienvenidos a este último episodio de esta miniserie de multilingüismo consciente. Hoy hablaremos un tema tan relevante para las familias multilingües y es este concepto de multilingüismo y multiculturalidad relacionado todo, por supuesto, con la migración y en este sentido me siento muy bien respaldada con Laura y quiero empezar a discutir esta terminología, Laura, porque como hemos hablado, digamos, detrás de cámaras, hay que tener mucha sensibilidad con esto de personas biculturales o multiculturales, así como, ¿verdad? A veces se le dice a una persona multilingüe que es la suma de varios monolingües en uno, ¿verdad? Lo cual es un gran mito. En el sentido de las culturas también hay que tener como esta sensibilidad y entender muchísimo mejor esto. Así que hoy vamos a ir a conceptos y me gustaría empezar por ahí, Laura, que nos expliques un poquito este concepto de cultura, ¿verdad? Y cómo lo aplicamos esto a personas o niños que crecen rodeados de varias culturas al mismo tiempo. Yo creo que es importante ver como muchos términos que están por ahí como nadando, ¿verdad? Siempre multilingüe, multicultural o luego hablamos de interculturalidad, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es como un poquito intentar distinguir estos conceptos y en realidad yo creo que es bastante fácil porque en realidad el concepto de multiculturalidad yo diría que es un concepto bastante obsoleto, ¿verdad? Que no se está usando ya mucho, aunque siempre se oye, vivimos en sociedades multiculturales, etcétera. Yo creo que o ya se sabe, digamos, desde las ciencias sociales que en las sociedades migrantes no vivimos en sociedades multiculturales, sino transculturales, y ahora vamos a ver la que es esa diferencia, porque digamos, si tomamos ese prefijo de multi, ¿verdad? Igual que en el multilingüismo, lo que nos da la impresión, ¿verdad? Multi es mucho, lo que nos da la impresión es que son muchas culturas conviviendo una al lado de las otras, ¿no? Entonces, si nos lo imaginamos de una forma gráfica, multiculturalidad podría ser, aquí tenemos un círculo, esta es la cultura A, esta es la cultura B, esta es la cultura C, todas conviven en un mismo espacio, pero son, digamos, núcleos cerrados entre sí, ¿no? Como la suma de A, B y C. Ajá. ¿No? Y entonces la suma de A, B, C y D nos da una sociedad multicultural, ¿no? Luego, después de un tiempo, se vio que esto no era así. ¿Por qué? Porque hay puntos de unión y de contacto entre las distintas culturas. Entonces, digamos que del término multiculturalidad se pasó más al término interculturalidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la interculturalidad? Que digamos, ahí es que todo esto, los prefijos es lo que nos da la clave, ¿no? Porque ahí tenemos el inter, digamos que es entre dos culturas, ¿verdad? Y es como si dijeras que esos dos círculos que tenemos se unen un poco y tienen, digamos, un espacio de contacto y en ese espacio de contacto es donde se produce el inter, ¿no? Y luego tenemos este concepto de transculturalidad, ¿verdad? Que es en el que las distintas, digamos, las distintas culturas o los distintos sistemas culturales, ¿verdad? En cierto sentido,
en una sociedad en la que conviven distintos sistemas culturales, se produce, digamos, un sincretismo. ¿Esto qué significa? Se produce una hibridación. Es decir, que nuestros niños y niñas, al igual que digamos que no son la suma de varios monolingües en una persona, tampoco son la suma de distintas culturas en una. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los niños ya en la segunda o en la tercera generación, ¿verdad?, de familias migrantes? Integran aspectos, ¿verdad?, de sus sistemas culturales, y para ellos es su sistema cultural. Eso. ¿No? Digamos, entonces se mueven, ¿verdad? Igual que creo que tú ya hablabas de esto, Rebeca, se mueven, digamos, en un continuum cultural, igual que se mueven en un continuum lingüístico, y son flexibles. También saben, digamos, códigos, ¿verdad?, culturales en una o en otra, ¿no? Por ejemplo, mis hijos se han criado trilingües, ¿verdad?, con español, alemán y con la lengua de su papá, que es una lengua africana, Hausa. Y por ejemplo, en el Hausa las normas de cortesía son súper diferentes en referencia a las relaciones familiares y a cómo podemos llamar a nuestra madre o no, ¿no? También eso lo tenemos dentro del mundo hispánico, por ejemplo, en países de Latinoamérica donde se trata de usted a los padres, sí, ¿verdad? Al revés, como cercanía o como forma de cariño. En Costa Rica sí es ¿no? así. Entonces digamos que un niño o una niña que ha crecido en una sociedad con distintos sistemas culturales, al final lo que hace es integrar de forma coherente, ¿verdad?, estos distintos sistemas culturales en ella misma, que no serán los mismos que los de otro niño con otros sistemas culturales, ¿no? Pero estos niños luego coinciden, digamos, en la sociedad mayoritaria y también comparten, digamos, los valores, preceptos, normas, etcétera, de la sociedad en la que se desenvuelven normalmente, pero también conocen las otras, y al final no es que sean unidades separadas, ¿no? Igual que sus lenguas no son unidades separadas, se mueven en un continuum completo, coherente y hermoso, por supuesto, ¿no? Y aquí, digamos, en entrevistas con personas que han crecido en contacto con diferentes culturas desde pequeños, llama la atención que muchos dicen, es que yo cuando estoy, por ejemplo, en mi país, en el país de origen de mi madre, yo me siento así. Me siento más relajado, más esto, más lo otro. Tengo la sensación de que puedo sacar una parte de mí que en mi vida cotidiana, por ejemplo, en Alemania no lo hago tan automático, no me siento como 100% aceptado si saco esta parte, ¿verdad? De mí. Y yo te lo digo de verdad que yo he notado muchas cosas, especialmente en mi niña mayor, cuando estamos en Costa Rica, cuando estamos en Alemania. Aquí ella es mucho más cuidadosa con las reglas. ¿De verdad se puede esto? No se atreve tanto a preguntar o así. En Costa Rica yo siento como, un cambio increíble, y hablándolo con ella, ella me dijo, mami, es que siento que en Costa Rica puedo ser más relax, me dijo, y que no me van a regañar. Lo cual me pareció muy interesante, y al mismo tiempo, por ejemplo, ella tiene dos mejores amigas, una niña donde los dos padres son alemanes crecidos, nacidos acá, y otra niña donde sus padres son portugueses. Y tú ves cuando estas niñas vienen a mi casa que mi hija se comporta de maneras muy diferentes, o sea, no solo por la personalidad de la niña, sino creo que por el trasfondo cultural que estas niñas traen, ¿verdad? Y ella misma me lo dijo, es que yo con Amelie soy muy alemana, mami. O sea, ella usa este tipo de palabras y se separa de este grupo cuando ella decide. Y se une y se hace parte de también cuando ella lo decide. ¿Es parte esto del proceso o estoy aquí diciendo
babosadas. Porque yo creo que esa es parte, digamos, de esa capacidad, digamos, igual que hablamos de una capacidad lingüística integrada, ¿verdad? Aquí podemos hablar de una capacidad transcultural integrada, porque no es que tu hija tenga dos personalidades, Exacto. ¿no? Como se dijo también en los estudios del bilingüismo, o no es que sea tu bipolar. niña tenga un trastorno de personalidad, que se llegó a decir también de los niños bilingües, claro, ¿no? Sino lo que ocurre es que tu hija, por esta capacidad integrada, igual que la tiene con sus lenguas, ¿no? También la tiene con sus sistemas culturales. Entonces, digamos que esto es una especie de intuición, yo diría, ¿no? Así como tenemos intuición semántica, tenemos esta especie de intuición de en los distintos sistemas culturales en los que yo me muevo, qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Y entonces, digamos, esta sensibilidad, no tenemos que hacer nada para que los niños desarrollen esta sensibilidad, lo mismo que decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Sino que incluso estos niños lo saben hacer muchísimo mejor que las migrantes de primera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han nacido aquí y porque se mueven perfectamente en ese continuum, ¿no? Yo creo que por eso en todos estos discursos sociales que están luego asociados a procesos de discriminación, ¿no? Porque los de esta cultura o los de aquella cultura, o porque los turcos son así o los latinos son asá, o no sé cuánto, no sé qué, no, yo creo que ahí para los niños y niñas y para las personas que ya están en la segunda o en la tercera generación es un absurdo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen integradas sus distintos sistemas culturales y luego además se saben mover, digamos, en un sistema cultural híbrido, y luego se saben mover en el sistema cultural de el país de acogida, ¿no? Del país en el que ellos han nacido, pero de acogida de sus padres. Y a veces puede ser, y eso yo lo observo mucho con alumnas, pero también con mis hijos, que luego sí sientan en el país en el que han pasado menos tiempo o en el lugar en el que han pasado menos tiempo, que sí le faltan como a veces recursos, ¿no? Para interpretar, digamos, ciertos patrones, digamos, de comportamiento social. ¿Cómo podría ser lo que te dije antes? No sé, cosas de cortesía o normas, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo estaba con mi hijo mayor en Madrid, que ya va a cumplir 16 años. Y también me hizo un comentario que me dejó pensando en esto, ¿no? Porque un camarero vino y le hizo así en la cara, ¿no? Y le dijo, ¿qué quieres, guapo? ¿Qué quieres de cenar? Tenemos no sé qué y no sé qué. Hay que ver qué ojos más bonitos tienes. Y así se puso a decirle el camarero cosas, ¿no? Y mi hijo me dice, mamá, dice, es que aquí la gente es tan cariñosa, y me lo dijo en español, ¿no? Y me dice, y además me dice, es que en Alemania a veces parece que le molestas a un camarero cuando le pides algo, ¿no? Entonces como que ellos saben perfectamente en esa situación cómo deben comportarse. En cambio aquí sería impensable que eso ocurra en un restaurante. O sea, de hecho sería totalmente descortés, sería una invasión del espacio físico, del espacio personal de la otra persona, ¿no? Entonces digamos que puede ser que nuestros niños y niñas a veces, digamos, en el sistema cultural en el que han pasado menos tiempo, haya aspectos que no han integrado del todo, pero yo diría también porque pasa lo mismo que con las lenguas, ¿no? Digamos, porque como que hay, digamos, dominios de uso, y eso también puede pasar al revés, ¿no? Lo que decíamos antes, puede ser que en la cultura doméstica, en la cultura familiar, en la cultura digamos, de las relaciones personales e interpersonales, esté más desarrollada esa otra parte que la del país de acogida, ¿no? Por eso digo que al final tienen, digamos, un sistema cultural propio, ¿no? Que, digamos, se ha llamado tercer espacio, digamos, que es un lugar que no es ni es A ni es B, porque no estamos hablando de estos conceptos cerrados de cultura. Es un nuevo espacio que se abre para ellos y en el que ellos se saben mover a su manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una transculturalidad, ¿es entonces casi lo mismo que esta interculturalidad, o hay alguna diferencia ahí entre estos dos conceptos? Y la otra cosa que quería también preguntarte es, no se habla de cultura en sí, sino de sistema cultural.
A ver, yo creo que entre la interculturalidad y la transculturalidad hay una diferencia muy clara, y es que en la interculturalidad todavía partimos de esa base, digamos, de culturas cerradas, ¿no? De que hay una cultura A, una cultura B, y en un punto se encuentran, y en ese punto de encuentro, que sería este espacio que queda aquí entre los dos, ahí se producen como espacios interculturales, ¿no? En los que puede haber un intercambio, ¿no? Digamos, es un espacio entre dos culturas, eso es lo que nos dice la intercultural. Entonces, en cambio, trans es traspasar, ¿no? Yeah. Es llegar a otro lugar. Entonces, digamos, esto se diluye, ¿no? Y lo que hay es algo nuevo, que por eso yo digo, es importante entender que nuestros niños se mueven en que digamos los niños ya de segunda o tercera generación se mueven en un sistema diferente que no podemos aplicar como A o como B, no, es otro espacio, es un espacio nuevo. Y yo creo que es importante como hablar, yo creo que el concepto de cultura está muy, ¿cómo decirlo? ¿Muy cerrado o muy...? No, está como muy cargado sociopolíticamente e históricamente, ¿no? Por eso yo creo que tampoco podemos dar una definición de cultura es ¿no? Sí. Entonces, por eso más bien si hablamos de sistemas culturales, ¿no? Porque, digamos, al final son un conjunto de prácticas complejas, ¿verdad? Y cambiantes. Dinámicas, igual que lo es el bilingüismo, ¿no? Entonces también a lo largo de la historia vital de los niños y las niñas y de las personas de segunda y tercera generación y cuarta generación, ¿verdad? Digamos, esto cambia a lo largo del tiempo. No es lo mismo, digamos, este sistema transcultural, ¿verdad?, de la segunda generación que de una cuarta generación, por ejemplo, ¿no? Yo que sé que podríamos decir cuarta generación de personas de la India en UK, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí vemos, digamos, como estas prácticas, y luego lo bonito de la transculturalidad, y luego esto lingüísticamente tiene un montón, o sea, se muestra luego sociolingüísticamente, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que nuestros niños y niñas integran no solo las prácticas culturales que traen de casa, sino en una sociedad, por ejemplo, como en la que vivimos aquí, también integran otras prácticas culturales, ¿no? Y también lo bonito es que nuestras niñas y niños luego tienen una competencia intercultural y transcultural, digamos, innata, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es en las variedades de juveniles, ¿verdad? En lo que llamamos jerga juvenil, eso está a la orden del día. Es decir, por ejemplo, en las jergas juveniles en Alemania encontramos palabras que proceden del turco, del polaco, del árabe, incluso ahora con el reggaetón es así, del español, ¿no? Yeah. Entonces, ahí ¿qué ocurre? Que en estas variedades, digamos, en estas jergas juveniles, ¿sí? Nuestros niños saben, por supuesto, perfectamente lo que están diciendo, y ya no importa de qué lengua venga qué palabra, ¿no? Incluso no importa que sea un niño monolingüe alemán que adopta esto, ¿no? Yo le doy siempre un ejemplo a mis alumnos, por ejemplo, ich schwöre, ¿no? Juro. Eso no es algo que pertenezca para nada al sistema cultural alemán, ¿no? Viene del turco y del árabe, ¿no? Y entonces ahora los niños dicen ich schwöre das und das, ¿no? Juro esto y esto. ¿No? Entonces, digamos, en la jerga juvenil eso es súper extendido. Qué interesante, porque ahorita mientras te escuchaba hablar, me preguntaba, y pensando también en un episodio que grabé hace poco, con dos madres, autoras de libros de divulgación y libros infantiles, que tienen un podcast sobre migración, ¿sí? Ellas simplemente invitan a mamás que tienen diferentes historias migratorias. Y una de ellas decía, yo ya dejé de esperar y tener esa expectativa tan grande de que mis hijos amen Puerto Rico y vivan Puerto Rico como yo lo amo, como yo lo vivo, como en verdad. Y ella es una persona que emigró, bueno, a los Estados Unidos. Claro, crece como estadounidense porque Puerto Rico pertenece, pero ella creció en Puerto Rico, emigra cuando ya es adulta,
Y esto me dejó a mí pensando y recibí bastantes comentarios acerca de esa frase que ella decía y su compañera también me decía, yo aprendí a bajar las expectativas y yo aprendí a conformarme con que ya mis hijos amen, por ejemplo, el mate, que se sientan bien cuando llegan a Argentina, que se coman la empanada, que esto, que lo otro. Para ella ya esto fue lo máximo, la ganancia, y ellas son madres de ya de adultos, ¿verdad? Y ellas ambas decían, mis hijos aman mi país, aman mi cultura, pero obviamente no es lo mismo que conmigo. O sea, que yo, como yo amo y venero mi cultura, mi país, etc. Ahí hay que, siento yo, tener también esa sensibilidad y ese cuidado de no transmitirle a los niños, bueno, pero es que tú eres muy, ay no, es que te me estás haciendo muy alemán, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, le gusta solo el agua con gas, por ejemplo, mi hija, yo ando en Costa Rica viendo a ver de dónde me saco una soda, porque, ¿verdad? No hay, esto no existe. Y entonces, tener cuidado con esas etiquetas. Y yo le digo a mi familia, por favor, traten de no hacer este tipo de comentarios en frente de ellos, porque yo quiero que ellos se sientan bienvenidos, se sientan que son parte de, aceptados, da igual, ¿verdad? Si toman esto, si no comen esto, si no les gustan los frijoles, el arroz, el gallo pinto, ¿verdad? Lo cual es impensable para un tico, ¿verdad? Dice uno, pero en realidad todos estos conceptos que tú nos estás explicando nos hacen tan bien a nosotros como padres, para tener muchísima más sensibilidad, para ver de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de estos niños transculturales que se manejan en este continuum. Y mi pregunta, otra vez volviendo a esto, es, ¿cómo lo ves tú? O sea, nuestra historia, como por ejemplo yo, que migré de primera generación y ahora mis hijos van a ser la segunda generación, no va a ser la misma nunca. Pero yo me siento que yo también he adaptado muchísimas cosas de la cultura en la que vivo, que es la cultura alemana, y que cuando llego a Costa Rica ya hay cosas donde yo digo, esto era así, pero ya no quiero que sea así para mí, ¿verdad? Entonces, se puede hablar también en este tipo de generaciones de un tercer lugar de esta hibridad también. Claro, porque yo creo que, digamos, la experiencia de migración es lo sabemos, tanto desde un punto de vista, digamos, psicosociolingüístico, ¿verdad? O psicosocial. La experiencia de migración es una de las experiencias más fuertes que una persona puede tener. De hecho, digamos, en la escala del estrés, por ejemplo, la migración está en uno de los primeros lugares, ¿no? Con lo cual, esto significa que o sea, digamos, la migración es un proceso de adaptación además tan largo para la persona de primera generación, ¿no? Que puede durar en realidad toda tu vida y además luego, como ya decía la canción esa súper famosa de Facundo Cabral, ¿no? De no soy de aquí ni de allí, ¿no? Digamos, este drama del migrante que se conoce como drama del migrante. Yo lo que creo, Rebeca, es que eso siempre lo vamos a llevar con nosotras de algún modo y no es algo que quizá pueda ser de otra forma. Yo creo que forma parte como del ser migrante y digamos también puede ser como de experiencias traumáticas que hemos tenido en el proceso de migración. Hay procesos de migración muy distintos que otros, ¿no? Hay unos privilegiados y hay otros totalmente terribles, ¿no? En el caso de refugiados, asilados, etcétera. Así que digamos que el proceso de migración, por supuesto que nos cambia, ¿no? También cambia nuestra visión de nuestro lugar de origen, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero lo que quiero decir es que yo creo que en nuestro rol como padres y madres que no pertenecemos a la cultura mayoritaria, yo creo que es como dar un paso hacia atrás y yo diría que confiar plenamente en la capacidad de nuestros niños, porque su capacidad, es que me emociona, porque yo creo que su capacidad es muchísimo mayor que la nuestra de integrar todos estos aspectos más otros que a nosotros se nos escapan totalmente, ¿no? Yo lo veo, es que yo ahora lo veo aquí en la universidad, en esta universidad tan con esta historia de la cuenca del Ruhr. Para los que no lo sepan, es la zona
metropolitana de Alemania más grande, la cuarta más grande de Europa y con una cuota de migración, una de las cuotas de migración más grandes de Europa. Eso yo lo veo en mis estudiantes. Mis estudiantes se saben mover en un continuum cultural riquísimo y enorme, ¿no? Que no solamente abarca la cultura A y la cultura B, no, es que abarca muchas otras porque ya han crecido con eso. Entonces, yo creo muchas veces que somos en este caso nosotras las que tenemos o podemos, no quiero decir, pero que hay una oportunidad enorme para nosotras de aprender de nuestros hijos, aprender de las segundas y de las terceras generaciones, de cómo ellos integran esto, porque quienes leemos esto como conflictivo somos nosotras, ¿no? Somos las que todavía tenemos a lo mejor esta idea de pertenezco a esta cultura, ya no pertenezco a esta, o sea, como que nosotras nos metemos en esa especie de cárcel cultural, por así decirlo, y nuestros niños lo viven de una manera totalmente diferente. En realidad no tienen esa carga, digamos, social que nosotras sí tenemos, ¿no? Y son capaces de integrar. Y luego, como digo, luego además eso se manifiesta en las variedades juveniles, ¿no? Es que cada vez más, o sea, estamos hablando de que se dan en las grandes ciudades en Europa, y está muy estudiado, se da algo que se llama multietnolectos. ¿Eso qué significa? Eso significa que las distintas L1 de los niños aportan algo a la lengua mayoritaria, ¿no? Wow. Antes hablábamos de, ¿no? y hay varios casos de esto muy estudiado, por ejemplo, una variedad en Suecia que se llama el Rinkeby Swedish, está en París, en Berlín, ¿no? Está el Kitz, que digamos que tiene palabras, expresiones, pero también, digamos, reglas pragmáticas de las otras lenguas, ¿no? Y entonces nuestros niños no solamente saben español y alemán, sino que además saben perfectamente Kitz. Ajá, ¿no? Para los niños de las zonas de Berlín en las que se hable Kitz. Es decir, saben moverse entre todos esos continuos lingüísticos, entre todos esos continuos culturales, y al final están ahí en un translingüismo y en una transculturalidad a la que nosotras nunca vamos a tener acceso de esa manera tan integrada como ellos. Claro, ¿no? claro. Laura, y para terminar, me gustaría tocar el término del translingüismo o el translengua, que de hecho, por lo que yo he leído, ha sido, bueno, los estudios que yo he leído han sido más aplicados a, pues, contextos donde hay o se permite el uso de varias lenguas, específicamente en contextos, por ejemplo, escolares, es a donde yo más lo he leído. Cuéntanos un poco acerca de este translingüismo y cómo beneficia esto la adquisición de la lengua del medio social en niños que traen otras lenguas familiares de casa como L1. A ver, yo creo que este concepto de translenguar o de translanguaging partimos mucho o se parte cada vez más en la sociolingüística de la lengua como práctica, ¿verdad? Y no como sistema. Entonces, nuestros niños, las prácticas lingüísticas de nuestros niños, en realidad yo diría que son translingües por todo esto que estamos diciendo. No son multilingües, son translingües. ¿Por qué? Porque los niños, lo que decíamos antes, los niños se mueven en un continuum lingüístico complejo y tienen un repertorio lingüístico complejo, ¿verdad? Y son perfectamente capaces de moverse en los distintos repertorios lingüísticos, ¿verdad? Que abarcan mucho más que la lengua A y la lengua B. También abarcan, digamos, estas prácticas translingües que luego a veces se establecen, como podría ser el Spanglish, ¿no? O como podría ser el portuñol, o como podría ser estas variedades juveniles de las que estamos hablando, ¿verdad? Y otras veces, pues como la lengua es tan cambiante, ¿verdad? Digamos, y las prácticas lingüísticas son tan cambiantes, cambian. Lo que se ha visto, digamos, sobre todo este concepto parte de una sociolingüista cubana, Ofelia García, este concepto de translanguaging en las escuelas, lo que ahí se ha estado experimentando es que cuando los niños pueden traer sus lenguas de casa al colegio, ¿verdad? Cuando los niños pueden integrar sus prácticas lingüísticas dentro de la escuela, digamos, eso
el resultado que produce es, esto es lo interesante, es una mejor adquisición de la lengua mayoritaria, de la sociedad mayoritaria, ¿verdad? Y también, digamos, una validación, lo que hablábamos en el último capítulo, de todo su repertorio lingüístico y cultural en un espacio social tan importante en el que pasan tantas horas como es la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importantísimo porque es otra vez lo que decíamos antes, no es dar un espacio. Sí, amo que hayas sacado esto, que nos hayas aclarado esto de manera tan segura, tan contundente, ¿verdad? Por tantos miedos que, como ya hemos hablado en los otros episodios, que las familias traen y con razón, ¿verdad? Porque volvemos a las autoridades infantiles, de los contextos infantiles, etcétera, que a veces están hasta mal informados, mal educados, literalmente. Así que me gusta muchísimo que hayas traído esto. Y ya para ir cerrando esta miniserie, me gustaría como que nos dejaras un mensaje así final. Primero darte las gracias, ¿verdad? Por aportar tanto conocimiento, por prestar tu tiempo, tu trabajo también para hacer llegar de la academia a la sociedad este tipo de conocimiento tan indispensable para las familias. Mil gracias por todo lo que haces, Laura. A los que están oyéndonos en este episodio, que sepan que se vienen cosas muy interesantes, viene una fusión muy bonita entre Laura y yo, y ya pronto estaremos pues dándoles más detalles. Solamente quiero decirles que se vayan familiarizando, ¿verdad? Un poco con estas interacciones y bueno, déjanos un mensaje final que tú creas que puede resumir un poco esta miniserie de 3 episodios que hemos hecho hasta ahora de multilingüismo consciente. Uh-huh. Bueno, yo creo que el mensaje estaría como dividido en 3 partes, se me ocurre ahora. La primera es que, tómense el momento como individualmente, pero tal vez también como familia, para repasar o para pensar qué tipo de familia somos, quiénes somos, cuál es la lengua de la sociedad en la que vivimos, cuáles son las lenguas que traemos de casa y digamos qué otros tipos de prejuicios, además de los lingüísticos, podrían estar asociados a nuestra familia, ¿no? Yo creo que eso sería algo importante en ese camino a un multilingüismo consciente, ¿verdad? O a una crianza multilingüe consciente. Muy bien hacernos esa pregunta que parece obvia, pero que no es nada fácil, ¿no? De quién somos y quiénes somos como familia en este lugar y en este tiempo, ¿no? Eso es importante. Y luego creo que me quedaría con algo que hemos dicho ahora, y es en confiar en nuestros niños y niñas, ¿no? Yo creo que en confiar en sus capacidades lingüísticas y en confiar en sus capacidades culturales y transculturales, y digamos en que tal vez ellos sepan mucho mejor, como decía yo antes, ¿no? Que nosotras, como cómo moverse, digamos, en este tipo de contextos complejos, ¿verdad? Y luego lo último que quería decir es que esto no significa que no vayamos a estar como familias multilingües, o los niños y las niñas como lenguas multilingües, libres de prejuicios o de discriminación, ¿no? Yo lo que creo que ahí es importante, como dije antes, validar siempre los sentimientos de cuando hemos sido discriminadas, y saber que nunca un sentimiento o una sensación de discriminación viene de la nada. Eso tiene una historia detrás y debe ser validado, debe ser visibilizado, y como dar el espacio también a los más pequeños que quizás al principio no lo saben verbalizar bien, para esas, digamos, emociones y a veces, digamos, vivencias que pueden incluso llegar a ser traumáticas, ¿no? Totalmente. Sí. Mil gracias, Laura. Mil gracias a todos por haber escuchado hasta aquí.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo les voy a dejar acá en la descripción del episodio todo. Escríbanos, siéntanse en la libertad de escribirnos mensajes privados, emails, contándonos sus experiencias, contándonos qué les ha parecido pues esta miniserie de multilingüismo consciente, y seguimos en contacto y seguimos aprendiendo más y nutriéndonos los unos de los otros en este camino tan interesante y tan bonito de la crianza multilingüe. Gracias.